Buenas tardes, Jean-François. Bienvenido. Buenas tardes, Tamara. Gracias por la bienvenida. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, así en la casa con toda la cuestión del COVID y trabajando de otra forma, como Tenemos que todos. aprender a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Sí, exacto. Pues si te parece bien, empezamos pues que te presentes, nos digas un poco tu historia y la de, bueno, la empresa para la que estás trabajando, que es Varona. Y Ok. nada, te dejo. Bueno, yo soy agrónomo yo me gradué de agronomía hace muchos años, lamentablemente. Pero al inicio el cacao no era en nada mi especialidad. Yo me gradué con una especialidad en viñedos y enología. Pero bueno, la vida hace que yo tuve que hacer mi servicio militar a la época en África. Y entonces yo empecé a trabajar allá en fincas de café y algunas fincas de cacao. Y bueno, después de algunos años volví a Francia trabajando con una compañía especializada en el desarrollo de finca o de, de canales de comercialización de café y cacao. Y trabajé sobre todo sobre un proyecto del rescate de una variedad de cacao que estaba desapareciéndose, que se llama el Porcelana, un proyecto en Venezuela. Y bueno, yo me instalé en Venezuela, yo viví allá algunos años como encargado, bueno, gerente de una compañía que manejaba 2 fincas de cacao en el oeste de Venezuela, cerca de Colombia. Y también yo tenía un centro de acopio de cacao y vendía ese cacao y mi principal cliente era la chocolatera Valrhona en Francia, quien además empezó a invertir en las fincas nuestras y se volvió un socio a la altura del 30% de estas 2 fincas. Y bueno, hicimos un súper trabajo juntos y, y después Valorona se volvió accionista mayoritaria de esa compañía a la altura del 80% o más. Y bueno, un día yo me casé en Venezuela, tuve un niño, no es muy fácil criar a un bebé cuando tú vives a una hora de la FARC, que yo veía casi cerca de Colombia y a la época había mucho, bueno, había algunos problemas, vamos a decir. Sí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, y yo tenía ganas de volver a Francia y como yo llevaba una muy buena relación con Valrhona, entonces ellos me hicieron la propuesta de volver a Francia con ellos para, para desarrollar todo el asunto de las compras, especialmente del cacao y de la logística de la compañía. Entonces fue así que, bueno, Valrhona al inicio era mi cliente, después el socio de la empresa y al final, bueno, acabé por ser empleado de la compañía y volví a Francia en los años 96. Entonces, es decir, que ya tengo casi 25 años trabajando con Valorona para montar toda la estrategia de compra y del desarrollo del grano de cacao, que es muy, muy importante para la chocolatera. Bueno, ese es un Un resumen resumen. un,
en resumen, en algunos minutos de 30 años de vida. Y Entonces yo actualmente, tengo 30 años, perdón, no, no, sigue, sigue. y yo decía, yo tengo ya más, bueno, casi más de 30 años trabajando con cacao y con chocolate. ¿Y actualmente qué cargo tienes o sea, cuál es tu Eh, trabajo diario? bueno, yo durante más de 20 años yo era el director de compra y logística de la compañía. Bueno, la compañía se ha, ha cambiado mucho en el sentido que creció mucho. Tenemos otras actividades alrededor de los ingredientes para la pastelería. Entonces hicimos una reorganización de toda la empresa y ahora yo me encargo más de nada de operaciones ahora, desde hace 2 años, más bien de puro proyectos y desarrollo estratégico de la empresa. Es decir, por ejemplo, ya nos volvimos socios de una finca de cacao en Madagascar con la gente con quien estábamos trabajando desde hace más de 30 años con ellos y ellos quisieron que Valrhona se, bueno, se metiera en la compañía con ellos. Entonces logramos un trato, un convenio para volvernos socios de esa empresa y bueno, es el tipo de proyecto con los cuales yo estoy trabajando. Y dentro de la empresa, porque bueno, yo conozco un poco, porque me dieron una clase donde yo estudié pastelería, me dieron una clase de cacao y también hicimos una cata y demás, pero conozco, bueno, conozco un poco la historia y me gustaría que me contaras la historia porque creo que es una empresa que tiene unos valores muy definidos en cuanto con las personas con las que trabaja, las tiene de una manera muy, o sea, que son como familia para ellos, o sea, no es nada, Sí, mira es mucho verdad. por la persona con la que trabaja, ¿no? Eso no solamente con todas los que dicen en inglés stakeholder, toda la gente, no solamente interna, pero externa, que sean proveedores, clientes o las colectividades locales. Es decir, que yo conocí Valorona hace 30 años, era una pequeña empresa con 150 empleados, bueno, pequeña relativamente. Ahora somos más de 1000 personas trabajando con Valorona, pero los valores no han cambiado en el sentido que hay un profundo respeto para la materia prima, podremos hablar de eso, las personas y los procesos. ¿Y por qué? Porque la ambición, la voluntad de la empresa tratar o hacer el mejor chocolate del mundo. Y tú no puedes hacer un producto de alta calidad sin darle todo el cariño a la materia prima, a la gente y a lo que tú haces. Entonces eso realmente es en la ADN de la empresa. Y es verdad que Valorona, nuestros valores se resumen en 3 palabras. La primera, primer valor es excelencia, decimos. Excelencia porque en búsqueda de lo mejor siempre, que sean los productos, también en los servicios y también con la gente. El segundo valor es la pasión, porque nosotros vivimos en el mundo de la gastronomía y es un mundo realmente de pasión y toda la gente que trabaja en la empresa está apasionada con lo que haces, que sea
buscando cacao o tostando cacao o vendiendo chocolate o lo que sea. Entonces eso es muy importante. Y el último valor es, decimos que es el compromiso. El compromiso en todo, el compromiso con los clientes, el compromiso con la calidad, el compromiso con el servicio, pero también el compromiso con la gente generalmente, el compromiso con nuestros proveedores de cacao. Nosotros tenemos proveedores de cacao con quien estamos trabajando desde más de 30 años. Es realmente un compromiso y nuestra voluntad es realmente que las fincas o toda la explotación de cacao que existe en todos los sitios donde trabajamos sea realmente durable, perenne, es decir, que para eso hay que hacer muchas cosas. Entonces, primero hay que pagar bien para que la gente viva no solamente bien de su trabajo, pero que pueda en sí misma invertir en su propia finca. Eso es capital. Pero también tenemos muchos proyectos para tratar de mejorar las condiciones de vida que muchas veces no son tan fáciles en África o en Sudamérica, en varios países. Entonces, realmente hay un compromiso y tenemos también ese compromiso con nuestros colaboradores y con nuestro cliente para defender el artesano, la pastelería, los chefs de gran cocina, bueno, que hacen productos de alta calidad. Es por eso que tenemos escuelas de pastelería, es por eso que también somos fundadores de la Copa del Mundo de Pastelería que, que hay cada 2 años en Lyon, durante el CIRAL, les Bocuse d'Or, y todo eso es para defender la, los artesanos que trabajan todos los días con nuestros productos. Entonces, realmente es un compromiso total desde la fuente, desde el cacao hasta el final, y es por eso esa manera de pensar y de vivir que tenemos desde hace años. Ahora hace pocos meses conseguimos una certificación que tiene mucho sentido para nosotros, porque es más que una certificación. Valrhona se volvió una empresa B Corp. Yo no sé si tú conoces No, a ver, son empresas, bueno, para hacer un resumen, que dicen, no, no es solamente ser los mejores del mundo, pero tratar de hacer lo mejor para el mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, es un, es diferente de una certificación en el sentido, es como si tú entras en un círculo, un club de empresas que tienen valores así, pero que la utilizan o que la viven todos los días con todas las personas con quien trabajan. Entonces, hay muchas empresas famosas como Patagonia o ese tipo de empresas que son realmente lo más relevante de esa certificación B Corp, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ese club de empresarios que no solamente tratan de hacer lo mejor producto, pero tratan de hacer lo mejor para el mundo en general. Es una filosofía un poco. sí, sí, además tiene ese título, digamos, tiene otro significado más especial, ¿no? Que se pueda obtener de otra manera, porque implica eso, pues, unos valores que son muy bonitos y que Sí, tratan de ayudar, no solamente de sacar, ¿no?, un beneficio como el que podemos sacar a lo mejor cualquiera, sí, montando una empresa o haciendo algo para los demás, pero que tiene un valor totalmente distinto
un título Pero de otro tipo. sí, yo creo que eso es, bueno, no es tan fácil porque requiere mucho trabajo, Sí, pero siempre hemos tenido esa forma de pensar y esa mente porque, para ser sincero, era una obvio para nosotros que había, nosotros, bueno, para explicarte rápidamente, pensamos que para hacer el mejor chocolate del mundo, tú necesitas primero la mejor materia prima del mundo. Esa es la base. Después, en la manera de fabricar el chocolate, de transformar el cacao a chocolate, también hay que hacerlo de la mejor manera del mundo. Y al final, para que nuestros clientes puedan realmente sacar lo mejor de esos productos, hay que acompañarlos, ayudarlos a poner esos productos de la mejor forma en sus recetas. Y por eso que también tenemos esa escuela desde hace más de 30 años, con pastelero muy famoso, con mejor obrero de Francia y gente que son referencia en el mundo de la pastelería, como Frédéric Beau, otro, y muchos clientes que vienen a nuestra escuela para también dar clases, a veces como Pierre Hermé o gente de ese tamaño, vamos a sí. decir. Bueno, no le gustaría mucho que use esa palabra hablando de él, pero él es muy No, simpático. pero es el Ya tamaño en entiende cuanto al nivel y a... Entonces, para volver al punto, como te lo decía, cuando empecé a desarrollar toda la estrategia de compra y de cacao en Valrhona, yo, además, como había vivido como productor de cacao, yo sé cuáles son bueno, sabemos cuáles son los problemas que puede tener un productor de cacao de todos los días. Y cuando tú siembras cacao, no es como el trigo o algo así que tú siembras, a los 6 meses viene la cosecha y ya, y el año siguiente pues sembrar otra cosa, maíz o lo que sea. Cuando siembra cacao, y sobre todo cacao finos, bueno, tú vas a esperar durante 5, 7, 8 años antes de conseguir la primera cosecha. Entonces, una inversión con mucho trabajo, no te puede utilizar mecanización, todo es manual, requiere mucho esfuerzo. Y después va a producir durante 30 o 40 años. Entonces, ser productor de cacao es una vida, es la obra de una vida. Y tú no puedes decir a un productor de cacao, un año yo te compro y el año siguiente yo no te compro, ¿entiendes? Porque si no, la persona, bueno, puede perder todo. Claro. Y además, en la mayoría, los gran chocolateros inmensos, industriales, ellos compran mucho cacao en el negocio y con un precio que está basado sobre la bolsa de Nueva York o de Londres. Es decir, que el precio cambia siempre sin que eso tenga realmente sentido. Claro. Pero cuando tú eres productores, lo que necesitan es una garantía de siempre tener un ingresos que te permita pagar tus empleados, tener beneficios también para vivir decentemente. Entonces, esa es la primera cosa que hemos desarrollado, es decir, comprometernos a largo plazo. Entonces tenemos compromiso a 25 años con productores de cacao y por eso te digo, trabajamos con gente que sean en Madagascar, en Brasil, en Venezuela, en donde sea. Con toda esa gente nuestra idea siempre es decir, ok, vamos a trabajar juntos, pero lo que nosotros queremos es altísima calidad de materia prima,
pero vamos a comprometernos con ustedes. Comprometer en la garantía de compra de volúmenes, de precio mínimo, es decir, el precio mínimo no es un precio basado sobre el negocio, un precio mínimo que permite a la finca de ser rentable, ¿entiende? Entonces, es una otra forma de ver el negocio del cacao que no era la forma habitual en la actividad industrial del chocolate. Y a veces, de repente, eso, a veces los productores están muy sorprendidos de esa forma, pero Sí, cuando entienden la cosa dicen, pero increíble. Entonces, realmente empezamos así y ahora vamos más allá de eso, es decir, que no solamente consideramos que está bien o que la gente tenga una explotación, una empresa que sea rentable, que tenga beneficio, que pueda invertir, que puede crecer también con acompañar el crecimiento de Valorona, pero pensamos que había que ir más allá de esto para ayudarlos a mejorar también sus condiciones de vida. Y debo decir que en estos países muchas veces hay problemas que nosotros olvidamos porque somos, sí, no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en países donde hay agua, donde hay hospitales, donde hay sí, médicos, donde hay escuelas, donde hay carreteras, donde hay donde hay todo de eso. todo. Y cuando tú trabajas con comunidades productores de cacao, muchas veces te enfrentas a problemas de agua, de educación de los niños, de salud, de todo eso. Entonces, en todos los países con los cuales estamos trabajando, también desarrollamos proyectos de mejoramiento de condiciones de vida. Hemos construido escuelas en Ghana, en África, en Costa de Marfil también, eh, y una renovación de un pueblito en Madagascar, donde viven todos los empleados, con un centro de salud. Hemos también financiado toda una red de filtro de agua en Perú, porque había muchos problemas con el agua. Pero siempre, en todos los proyectos que hacemos, no son las comunidades nos dan sus prioridades. No somos nosotros que eligen, vamos a hacer tal cosa, ¿entiendes? Y muchas veces trabajamos con la ayuda de una ONG Ujú. para que haya una tercera parte que se encarga de eso. Es decir, no queremos hacer un tipo de neocolonialismo, no sé qué, algo así que sea mal interpretado. Y además es bueno que haya una tercera parte para que garantice que todo se haga bien. Eh, Eso es todo, bueno, es un poco todo al mismo sí, tiempo. sí. Sí, yo hay cosas que bueno, que sé de lo que me puedes hablar, porque yo, por ejemplo, he estado en Madagascar y he estado vamos, fui de viaje de novios a Madagascar y bueno, pues he visto realmente la situación, ¿no?, que puede Correcto. haber en ese país. Entonces, es lo que has dicho antes. Hasta que tú no ves con tus propios ojos la situación que hay en esos países, no te das cuenta de realmente No. lo que tenemos y la falta de ayuda que tienen en muchas cosas. Y hombres, pues que vosotros ayudéis de esa manera me parece, vamos, súper emocionante Entonces lo hace. y un proyecto súper bonito, la verdad. Mm. Además, bueno, empezamos eso hace años a través de la empresa y también creamos una fundación, la Fundación Valorona, justamente para desarrollar ese tipo de proyecto y ahora es un fondo solidario, se llama, donde hasta nuestros clientes pueden eh,
dar dinero para ayudar a esos proyectos, toda la gente que quiere. Bueno, realmente se volvió una actividad en sí misma. Pues me parece perfecto. Y para así que un poco a lo mejor que la persona que nos escuche entienda un poco más los años que has dicho y lo que queréis hacer con ellos, ¿no? De ayudarle y de mantenerle una seguridad durante muchos años. Explícanos un poco el proceso de cacao desde que se planta hasta que se recoge Ok, o sea, todo el proceso para que se entienda un poco, ¿no? ¿Por qué ok. hacéis ese tipo de cosas también? Ok, bueno, para hacer una siembra de cacao requiere tiempo para primero, de hecho, el cacao es un árbol de la, de la selva de Amazonas. Entonces, necesita sombra. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es sembrar una planta de sombra, una mata y lo que crece lo más rápido es el banano. Entonces, siembra bananos por hectáreas y eso crece en 10 meses. Realmente tiene bananos grandes y, plátano grande y entonces ya puede sembrar la matica de cacao debajo de los plátanos para que tenga su sombra y pueda crecer. ¿Okay? Y como te lo decía, después, cuando trabaja con variedad de cacao fino, realmente eso requiere por lo menos 5 años antes de que empiece la primera cosecha. Entonces, durante esos 5 años es solamente un trabajo de mantenimiento, de poda de abono natural, de cosas así, y el único ingreso que tú tienes es la venta de los plátanos. Y después, bueno, empieza la producción de cacao poco a poco y se cosecha. Hay 2 cosechas generalmente por año con el cacao. Una cosecha mayor, que se llama, bueno, que muchas veces empieza en octubre, septiembre, octubre, se acaba en diciembre, una más pequeña que, bueno, la mayor se llama la cosecha de Navidad y la otra es la de Pascua. Es decir, que empieza alrededor de abril, mayo para acabarse en junio, julio. Cuando cosecha, bueno, el cacao es una fruta, bueno, es una mazorca donde los granos, las habas de cacao están adentro y según las variedades tiene entre 25 y 40 granos o habas de cacao dentro de la mazorca y eso viene con los que sean un mucílago, una pulpa muy dulce. Y entonces, cuando se cosecha el cacao, se abre, se pica la mazorca y se tira la masa de cacao. ¿Aló? Sí. Ah, bueno, yo no tenía, perdón, tenía un mensaje. Se tira la masa de cacao en grano para una etapa que súper importante que se hace en la finca es la fermentación del cacao. La fermentación del cacao es capital para la formación de los precursores de aroma. Si no hace esa etapa, bueno, el cacao no va a producir esos precursores de aroma y son las moléculas con las cuales el fabricante de chocolate va a trabajar para que ese producto tenga el sabor a chocolate. Entonces, un cacao fermentado es capital. Y una buena fermentación es capital. Y eso requiere mucho trabajo porque no se hace la fermentación de la misma manera según las variedades, según los lugares, según ¿ves? Entonces hay
Por ejemplo, yo te hablaba del porcelana en Venezuela, que es un cacao muy fino, que se encuentra muy poco, muy sensible. Entonces ese cacao fermenta en 2, 3 días. Al contrario, en Madagascar, por ejemplo, la fermentación puede durar de 5 a 6 días. ¿Ves? Pero cada sitio tiene su propio y cada variedad tiene su propio sistema de fermentación y hay que siempre encontrar el punto justo para que el cacao sea fermentado, pero no demasiado, y para que justamente lleguen esos aromas. Y entonces el cacao después se seca, hay que secarlo al sol, que es muy natural, porque a veces en finca grande hay secadores artificiales, pero son muy malos porque paran la fermentación de un golpe y entonces muchas veces esos cacao llevan mucha acidez, entonces no es la buena forma. Mejor utilizar la energía natural, Sí. solar y tomar tiempo. Y bueno, y después se envía ese cacao que es seco, ¿no? Que solamente lleva 7% de humedad. Se lleva, bueno, al puerto para enviarlo a la chocolatera. Y después bueno, el cacao llega a Francia en nuestro depósito. Hay una primera etapa vamos a decir, de un lavado, pero sin agua, para sacar todo la pequeña piedra o lo que sea. Ujú, Y hacemos, después entrar realmente en el proceso de fabricación, donde nosotros, en primera etapa, hay una debacterización para que no tenga uh, bacterias, cosas de esas. Y desde entonces empieza el proceso con el tostado, la torrefacción, como el café. ujú, Cada cacao, según su origen, tiene su propio proceso de torrefacción, de tostado, es decir, un tiempo y una temperatura adaptada a la variedad y al origen del cacao. Eso es súper importante. Cuando yo te hablaba de respetar la materia prima, es eso. Es decir, realmente hacer la cosa como se debe para cada cacao, para cada tipo de cacao. Se tuesta, una vez tostado, se quita una película que está alrededor del grano y después se muele y se muele para llegar a una pasta, lo que llaman pasta de cacao. Y después en el proceso se va a agregar el azúcar, porque necesita un poco de azúcar, dependiendo del porcentaje del chocolate que tú vas a producir, ¿no? Si es 60 o 70 o 75, bueno, va a añadir 40, 30, 25% de azúcar. Leche cuando se hace chocolate con leche y un poquito de vainilla, porque saca realmente el sabor, pero muy poco. Y eso se pone como una olla grande que se llama una concha, donde se va a remover la pasta de cacao con esos ingredientes y es recalentado y se mueve, se mueve, se mueve para sacar los sabores naturales, pero que no son deseables del cacao, de la acidez o de cosas así, acidez volátil, y para desarrollar sobre todo los aromas que empezaron con la fermentación, que se desarrollaron aún más con el tostado. Cada etapa aporta algo, ujú. ¿sabes? Para construir realmente el sabor del chocolate. Y ese proceso de concheado, bueno, vamos a decir, puede durar de 1 día a 3 días. Es decir, que para darte una idea,
una barra de chocolate que tú consumes, tú sabes, en gasolinera que tú vas a comprar Sí. entonces, eso se fabrica en 8 horas, desde el cacao en grano hasta salir con su empaque. Para sacar un bloque de chocolate en Valorona no son 8 horas, son 8 días. Entonces, realmente es otro proceso, no estamos haciendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, bueno, son pasteleros, son chefs que ellos están en búsqueda de sabores de altísima calidad y entonces hay que no solamente tener buena materia prima, pero hay que darle tiempo al proceso para respetar esa materia prima. Eso, bueno, eso es un trabajo bastante fuerte. Sí, sí. Sí, Y ahí por eso llegamos, te he dicho que lo explicaras porque sé que es un sí. proceso que... Y por eso que tú puedes ver diferencia grandísima entre muchos chocolates, es decir, porque hay tanta diferencia de calidad entre chocolateros, es bueno, porque cada uno elige su propia forma de hacer su chocolate, pero si realmente lo quiere hacer de la forma, la, vamos a decir, más perfeccionista, o no sé cómo puede decir, pero eso requiere mucho tiempo y sobre todo también materia prima de altísima calidad. Por ejemplo, los cacao donde yo te hablaba, esos son cacao, son variedades muy antiguas que realmente producen poco por hectárea, pero eso es natural así. Es decir, si trabaja bien, llega a cosechar 500, 600 kilos por hectárea. Al mismo tiempo, existen variedades modernas que son clones, desarrollados por la investigación y los industriales, que pueden producir hasta más de 2 toneladas por hectárea. Pero esos cacao no tienen sabores, no tienen nada de interesante. Y esos son los cacao que sirven para una mayoría de la gran industria del chocolate. Entonces, como decirte, bueno, en Francia hablamos, yo hago mucha comparación con el vino, porque los franceses cuando hablan de vino, ellos entienden mejor, pero en España sí yo creo. Pero dice, tú sabes que hay variedades de viñedo, de vid, de uva, que son muy No. diferentes y hay maneras de hacerlo que son muy diferentes y por eso que tú puedes ver diferencia muy grande entre varios tipos de vino en España también. Y hay vino de altísima calidad, pero la gente trabaja con una materia primera de altísima calidad, pero también cosechan poco, trabajan realmente con mucho cariño para que el vino sea de lo mejor. Al mismo tiempo tiene gente que, bueno, ellos que lo que quieren es producir cantidades enormes y la naturaleza hace que siempre, bueno, nunca yo he visto cantidad y calidad al mismo tiempo. Es imposible. Nosotros tenemos la fábrica en una zona que produce frutales, bueno, melocotones, albaricoque, todo ese tipo de... se ve muy bien la diferencia en los productores que producen mucho, que riegan mucho, mucha agua, con variedades eh, seleccionadas por la producción y esos melocotones no tienen ningún sabor, saben a agua. Y al lado ves unos pequeños productores que producen mucho menos y que respetan realmente el cultivo y entonces llegan a producir melocotones que son de altísima calidad. Pero si tú no pagas bien a esa gente,
no pueden vivir. Entonces, si se paga el mismo precio de un melocotón de un cacao que produce 3, 4 veces menos que el otro, bueno, claro que va a desaparecer. Es Claro. por eso que nosotros nos metimos en ese proyecto de rescate de esa variedad porcelana, porque en Venezuela, antes y hace 30 años, había solamente un organismo que vendía, que compraba y vendía el cacao, que era un organismo estatal, y lo compraba a los productores el mismo precio. Entonces, los productores no tenían ningún interés en producir una variedad que además es más sensible a las enfermedades, que necesita más trabajo. Entonces, si la que produce menos, entonces si la paga el mismo precio que una variedad que produce muchísimo más, aún si no tiene sabor, bueno, no, el cacao fino desaparece. La lucha de Valrhona es siempre en todos los países. Nosotros es rescatar y ayudar a los productores que trabajan con esas variedades que son muchas veces muy antiguas para ofrecerle a la gente, al consumidor y a los pasteleros una paleta de sabores, porque los cacao son muy diferentes de un país a un otro y aún a veces dentro de un país hay zonas donde el cacao, las variedades son diferentes, los terruños, el sitio es muy diferente y entonces te dan cacao y entonces chocolate con sabores muy diferentes. Y el sabor entonces, ¿cuándo se consigue? Cuando ya se El sabor hace... se constituye en esa cadena desde la fermentación que empieza con la formación de los precursores de aroma, después el tostado se va a llevar una reacción química de Maillard, como, no sé si se dice caramelización, esa Sí. cosa, Ujú. y después el conchado, todo eso. Entonces, poco a poco, cada etapa trae su, su cuestión y poco a poco se construye el sabor final del chocolate. Entonces sí, por eso que le decía que tener mucho cuidado a lo largo de esa cadena, porque si tú haces algo mal a un momento, puede perder todo. ¿Ves? Entonces, para llegar a un chocolate que realmente tenga el sabor y tratar de sacar todos los sabores naturales de ese cacao y tener el mejor equilibrio, no es fácil, no es fácil. Pero lo interesante es que justamente tú puedes, cuando tú vas a cazar un chocolate hecho, bueno, por ejemplo, en nuestra finca con el cacao de Madagascar, que va a tener un perfil aromático un poquito ácido, pero apenas, pero una acidez muy agradable como de fruta roja, ¿sabes? De frambuesa, de ese tipo de fruta algo, hizo un chocolate con ese tipo de sabor. Al contrario, bueno, no hay uno mejor que el otro, pero con cacao de Venezuela son cacao que te traen aroma más tostado, a miel a veces, parece un poco una nota de miel, de pan tostado o de frutos secos como avellana. ¿Ves? Ujú. Entonces, se puede catar como un vino y como en un vino tú dices a veces este vino hay realmente lo interesante es que según esas variedades, esos orígenes o productores, realmente tú puedes conseguir productos muy diferentes. Y nuestra misión en Barcelona justamente era de decir, mira, el chocolate no es un producto industrial. El chocolate es un producto agrícola, en el sentido que tú debes realmente sentir las diferencias entre un chocolate
fue hecho, no sé, con cacao de la finca Gran Cuba en Trinidad, porque tiene su propia variedad de cacao, tiene su clima, tiene su suelo, tiene todo eso como un vino. Y si tú respetas esa materia prima, nuestro trabajo es justamente sacar, bueno, sacar en el sino mostrar todo ese aroma de ese cacao. Y al revés, va a tener otro de Venezuela, de Perú, de donde sea. Y justamente cada uno tiene su personalidad y aún más, te voy a decir, el mismo chocolate hecho en una finca de un año al otro, a veces tú debes sentir la diferencia porque las condiciones climáticas fueron diferentes. Entonces el cacao realmente puede, ok, siempre se va a quedar con, vamos a decir, un tronco aromático igual, pero con pequeñas diferencias. Entonces, como un vino, bueno, Sí. de un año al otro puedes sentir esa diferencia. Entonces, nuestro discurso hacia los consumidores y hacia los profesionales fue decir, la realidad del chocolate es eso. ¿Vale? Y entonces, eh, y es una riqueza, porque cuando eres un chef, que los chefs se ven muy animados con esa cuestión de tener una paleta de aroma, no es chocolate, chocolate, punto. Hay muchos ahora que justamente juegan con esa paleta de poner un poco de este chocolate, del otro, para justamente mostrar a la gente ese mundo de sabores diferentes. Claro, porque vosotros producís chocolate solamente para, o sea, para gastronomía, o sea, para alta cocina y demás, no producís para consumo de, o sea, Sí, también. ¿sí? Sí, sí. Hay Valorona, bueno, la mayor parte de nuestro negocio es trabajar con profesionales, Ujú. con chef, con pastelero, con chocolatero, con la gente que hace sus bombones, que compran lo que llaman la chocolate de cobertura o de interior, pero ellos después hacen su receta. Esa es la mayor parte de nuestros negocios. Bueno, pero hay un 15-20% de nuestro producto que dedicamos directamente al consumidor, que se vende en tiendas, que se vende, bueno, en la tienda de la compañía de Barcelona, en Talermitage, pero también mucho en travel retail, en aeropuerto, y también tiendas de cierto nivel tipo Lafayette Gourmet, Le Bon Marché en París, o ese tipo de, de tienda fina, vamos a decir. Ujú. Y ahí entonces se vende productos tipo tableta de chocolate, barra, pequeños bombones, bueno, ese tipo de cosas para el consumidor. ¿Y qué diferencia hay entre un chocolate de cobertura que se puede utilizar para hacer unos bombones que una tableta que puedas consumir? No hay mucha. Es decir, hay muchas veces, por ejemplo, la tableta, tenemos una tableta que se llama Guanaja. Guanaja es un chocolate muy famoso en Barcelona porque el primer chocolate con 70% de cacao que fue hecho hace más de, bueno, vamos a celebrar los 30 años este año o el año que viene, yo creo. No, 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 digo, no, tiene más de 30 años. Bueno, bueno, ese chocolate existe en cobertura e en tableta. El sabor es igual. La diferencia es que cuando un profesional usa un chocolate de cobertura, a veces hay que hacer lo que se llama una corrección técnica sobre la viscosidad del chocolate. Entonces a veces se va a añadir un porcentaje muy pequeño de manteca de cacao
para que sea suficientemente líquido para hacer la cobertura de un bombón. Esa es la única diferencia, si no, el nivel aromático es la misma cosa. Si Y tú... sí, ya que hablas de la manteca de cacao, ¿qué es exactamente la manteca de cacao? La manteca de cacao es la materia grasa que existe naturalmente dentro del grano de cacao. Cuando tú agarras un grano de cacao, bueno, seco o tostado, si con lo muele o lo prensa muy fuerte, eh, va a salir dos cosas. Una parte, vamos a decir, seca, que va a servir a fabricar el cacao en polvo, por ejemplo, una parte grasosa, de materia grasa, que es la manteca de cacao. Un cacao contiene alrededor del 5, más o menos, pero 50% de materia grasa. ¿Ve? Entonces, lleva dentro de sí mismo su propia materia grasa. Entonces, cuando tú haces un chocolate con 70% de cacao, naturalmente hay 35% de materia grasa. Hay que saberlo. Pero a veces hay que añadir un poquito más, pero 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de materia grasa de manteca, siempre solamente manteca de cacao, sino no nada de grasa vegetal o animal o lo que sea. Sí. Pero lo hace, como te lo decía, para el uso técnico para profesionales, para solamente darle una, yo no sé cómo se dice, la fluidez, Sí, 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 lo la dices bien, fluidez la fluidez. de la materia para trabajarlo. Y eso, la manteca no tiene sabor. Eso te iba a preguntar, no tiene ningún tipo de sabor, es No, grasa, digamos, y no tiene... no. La manteca es lo que se usa principalmente sí, en los chocolates blancos. Bueno, el chocolate blanco es manteca de cacao, azúcar y leche. Pero eso no se Y lo, considera chocolate, ¿no? En el mundo muchas bueno, veces... se llama chocolate blanco. Así, es Sí, pero diferente. realmente no tiene el cacao de que pueda tener un chocolate. Tiene, sí, la manteca del cacao, pero no Sí, tiene la parte aromática no la tienes, claro. Yo no sé si tú puedes hacer realmente, tú agarras dos cacao muy diferentes uno del otro, haces dos chocolates blancos con esto, con el mismo proceso, tiene el mismo sabor. Que al revés, con la haba entera, tú vas a tener dos chocolates diferentes. ¿Ves? y el tanto por ciento que se indica en una tableta de chocolate, o sea, si tiene un 90%, se supone que el otro 10% es Azúcar. azúcar, ¿no? Sí. O sea, Después hay un poquito de vainilla y a veces sí, emulsionante, ¿no? Que puede ser lecitín de soya o de girasol, pero cuando tú dices 70, es decir que 30% del resto es azúcar. Después, eh, el porcentaje no es como lo piensa muchas veces gente, una señal de calidad. A veces hay gente que te dicen, bueno, a mí me gusta solamente el verdadero chocolate de 85, no sé cuánto por ciento. Eso no tiene sentido. Porque si tú tienes un cacao malo y haces un chocolate a 80%, va a concentrar todo lo malo. ¿Me entiendes? Y entonces, cada chocolate, la receta original del chocolate es cacao, azúcar. Bueno, y leche cuando chocolate con ujú, leche, pero cacao, azúcar. Siempre hay que buscar el equilibrio óptimo.
bueno, entre esa materia de cacao y el azúcar. Hay, por ejemplo, hay cacao que son muy fuertes naturalmente y entonces después, si no le pone suficiente azúcar, el amargo se lleva todo. Es decir, que cuando lo comes, tú vas a sentir solamente el amargo, el sabor amargo, ¿no? Entonces tapa todos los aromas que deberías sentir. Nosotros, es por eso que cuando tuve la gama de nuestros productos, hay chocolate negro que van desde bueno, a veces 55, porque hay eso para uso profesional, hay uno que necesitan un chocolate así, pero del 60 del 60 al 75, pero no significa que uno es mejor que el otro. Es decir, te voy a dar un ejemplo, el chocolate Mangiari de Valrhona, que hecho con habas de Madagascar, es un chocolate con 64% de cacao. Hemos probado varias recetas durante años para ver si cuando se hace a 64, 66, 70, 70, lo que sea, con lo mismo grano. Bueno, y al final nos quedamos con el 64 porque era justo el punto donde tú podías sentir realmente todos los aromas sin que uno de ellos se llevan todo. ¿Entiendes? Porque a veces hay uno que de repente se vuelve tan fuerte que tapa todos los demás aromas. Entonces al final nos quedamos con el 64 y porque, como te lo decía, ese chocolate, ese cacao, tiene esa pequeña acidez natural y si tú lo aumentas a 70, después la acidez, bueno, te esconde todos los demás aromas. Al contrario, un chocolate que es muy diferente, con una muy diferente de Venezuela que se llama Araguaní. Bueno, es un cacao que mucho más, como decirte, suave. Y entonces, con esa suavidad, bueno, hacemos un chocolate de cobertura, lo llevamos al 72%, pero no tiene, como naturalmente ese cacao tiene una amargadura, bueno, baja. Entonces no, tú puedes subir el porcentaje sin que eso te tape y esconde todos los demás aromas. Entonces, para cada uno hay que conseguir ese equilibrio en las recetas, el trabajo de la gente justamente que trabaja con nosotros en nuestra, bueno, en la empresa a conseguir esta receta. ¿Y cuántas variedades tienes de chocolate de Valrhona? Ah, Muchísimas, ¿no? yo no te puedo decir porque nosotros trabajamos con alrededor de 20 países diferentes, productores de cacao, en África, en el Océano Índico, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, un poquito en Asia, pero muy poco. Y entonces esa nos da una gama de productos de tipo de chocolate, yo no te podría decir, pero vamos a decir, no sé, más de 100, seguramente. Sí, sí. O Tú sea, puedes hacer después muchas cosas. Además, porque con algunos de los clientes que son clientes importantes, ellos hacemos para ellos su propia receta. Vienen a la empresa, a la chocolatera, trabajan con los equipos de investigación y desarrollo en Valrhona y juntos ellos desarrollan el producto, realmente la receta exclusiva para el cliente. Eso es, entonces, qué por bueno. eso las posibilidades son Son muchas, son bastante muchas. amplias, sí, sí. Eh, Sí, sí. Entonces tenéis también eso, aparte de la escuela, tenéis un departamento también
de I+D, o sea, de investigación y desarrollo para el propio Claro, chocolate. claro. Ese, todas las recetas que salen, el departamento de investigación y desarrollo es muy activo y trabaja muchísimo los pasteleros de la escuela, pero también con todo el equipo de buscador de cacao del servicio de compra, porque nosotros, bueno, lo que trabajan justamente en la selección de cacao, están viajando muchísimo, mandan el cacao a la chocolatera y el departamento de investigación y desarrollo, bueno, trata, hace receta y dice, bueno, nos interesa y además no solamente en la selección, pero en todos los programas de mejoramiento de calidad, aún con los productores con quien trabajamos desde años, siempre tenemos programas así para cambiar algunas cosas, por ejemplo, en la fermentación, en el proceso, de manera de realmente garantizar altísima calidad. ¿No? Entonces es un trabajo de todos los días. Y en la escuela, o sea, ¿qué se puede aprender? ¿Puede ir cualquier persona a la escuela? ¿Es de Bueno, hay dos chocolate escuelas. solamente? Hay la escuela, bueno, hay dos escuelas. Hay una escuela dedicada realmente a los profesionales. Es decir, eso es un servicio que realmente para nuestros clientes, donde vienen para mejorar o aprender algunas técnicas con el chocolate, bueno, con pastelería en general, pero también fabricación de bombones. Hay muchos tipos. Hay eh, heladería, bueno, hay muchísima cosa. Entonces, esa es la primera parte. Hay una escuela también que se dedica a los consumidores. Claro que no tiene el mismo nivel técnico, entonces los cursos son adaptados Ujú. para gente como tú y yo, para aprender cosas o para mejorar su técnica. Y además la escuela sirve también de laboratorio para nosotros, porque cuando nosotros sacamos una nueva cobertura, un nuevo chocolate, ellos al mismo tiempo ya están trabajando en cómo hacer postre nuevo eh, con, esa, Con eso. con esos chocolates. Entonces ayudar a nuestro cliente a utilizar lo mejor posible ese chocolate. Y entonces la escuela tiene muchas diferentes misiones, que realmente de la creación pura, pero también ayudar a la creatividad de nuestro cliente, a la técnica, a muchas cosas. El apoyo técnico. Ellos tenemos una hotline, nuestro cliente, cuando tienen un problema técnico con chocolate, pueden llamar y a veces tenemos bastante pasteleros, le mandamos trabajamos mucho con hoteles Palace y bueno, y restaurantes famosos. Hasta a veces llamo a un pastelero allá para ayudar y para que resuelvan el problema si por si acaso hay un problema. Sí, tenéis una Entonces, relación realmente un especial servicio, con el cliente, dais claro, respuesta con vuestro chocolate y con el cliente directo. mm, esa es la Muy, idea. muy bien. Pues nada, yo creo que ya no te entretengo más. Creo que Bueno, el mundo del chocolate es para estar horas y horas y horas hablando, sí, sí, bueno, pero creo yo que te lo eso, que ha decía, quedado muy claro. es una pasión, entonces cuando uno está apasionado, ya podemos hablar Sí, días y además. días. Sí, además Pero con de placer. cada cosa, ¿no? O sea, podemos hablar del proceso, de la plantación, de muchísimas más cosas, pero bueno, ya creo
que por lo menos ha quedado a todo el que nos escuche, va a tener unas nociones y unas cosas más claras del mundo del chocolate, que no es tan fácil como ir al supermercado y comprar una tableta, ¿no? Que sepa muchas veces lo que compra también y lo que es un buen chocolate o no. Bueno, ya, yo espero que he podido ayudar un poquito en eso Sí, y que la gente sea más consciente cuando compra algo, como más vale comer un poquito menos, pero mejor, como, sí. como siempre. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que me has explicado y lo que me has enseñado. Y nada, que espero, si bueno, si tiene esto mucha aceptación, igual te llamo otra vez y charlamos otro ratito y me cuentas Oh, un poquito más. ¿Vale? con placer. Muy bien, pues Gracias muchísimas a ti. gracias. Chao. A ti. Chao.